Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bien, vamos a ver otra aplicación más de la derivada parcial, ¿verdad? De las derivadas parciales. Esta es el diferencial total. Bien, entonces el diferencial total pues es una aplicación de las derivadas parciales que nos permite pues obtener datos cuando tenemos pues algún cambio en alguna de las magnitudes del modelo que estamos analizando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, un cuerpo cilíndrico, ¿verdad? Y quisiera pues, qué sé yo, forrarlo o darle, imprimirle algún tipo de carcasa, ¿verdad? Entonces, eso supondría otro cuerpo cilíndrico, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, en el modelo hay un cambio porque aumenta, ¿verdad? Hay un cambio en el radio, ¿verdad? Teníamos un radio inicial y luego tenemos un radio final. Entonces, el diferencial total lo que nos permite es, pues, calcular, ¿verdad? La magnitud de ese cambio, ya sea en volumen o en superficie, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea que nos estén pidiendo. Suponiendo que estuviéramos hablando de volúmenes, ¿verdad? También puede ser aplicada a cualquier otra función de aplicación, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, como les digo, haya un cambio en alguna de sus magnitudes. Aquí, pues, hablo del radio, ¿verdad? Pero también podría ser un cambio en la altura, ¿verdad? Que suponiendo que tuviéramos una altura inicial y luego una altura final. Si hubiera un cambio en la altura, entonces también, pues, habría un diferencial ahí que podría ser calculado a través de lo que nosotros llamamos el diferencial total, ¿verdad? Bueno, aquí, pues, lo estamos limitando el estudio a dos variables. Ya hablamos de una función que está en términos de x y y que es diferenciable en el punto x, y. Entonces, el diferencial total, ¿verdad? Es la parcial de la función respecto a x por un dx más la parcial de la función respecto a y por un dy. Ahora, si nuestra función tuviera más variables, pues igual, ¿verdad? Se podría calcular un diferencial total, no hay ningún problema, ¿verdad? Suponiendo que, vaya, la función fuera en 3 variables. Entonces el diferencial total, pues sería en términos de las 3 variables, ¿verdad? Quedaría de esta forma y pues así sucesivamente, ¿verdad? Independientemente del número de variables que tenga nuestro modelo, nuestra función, pues nosotros podemos modificar el diferencial para ajustarlo a ese número de variables, ¿verdad? Más que todo este tipo de aplicaciones se usa pues mucho en cálculo de cambios en volúmenes, en superficies, también en el cálculo de errores en física, ¿verdad? De errores estadísticos. Se utiliza pues esto, el diferencial total, para determinar cuál es el error debido a la incertidumbre, ¿verdad? A la incertidumbre del instrumento, a la incertidumbre del medidor, ¿verdad? El que mide. Entonces se utiliza la fórmula del diferencial total para calcular el tamaño de ese error, ¿verdad? Entonces, bueno,
Obviamente necesitamos tener una función, ¿verdad? Porque a esa es que se le va a sacar, pues, las respectivas derivadas parciales, y esas derivadas parciales van a ser, obviamente, evaluadas en algún valor específico, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, todo esto es evaluado, ¿verdad? En un punto específico. Entonces, por ejemplo, en este caso, que la dejé en 3 variables, pues sería así, ¿verdad? En el punto en R3, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Entonces, todas estas todas estas derivadas parciales se calculan y se evalúan en ese punto. Aquí, en este caso, pues sería en X sub 0 y Y sub 0 nada más, ¿verdad? Y luego viene esto, el de X, el de Y y el de Z, que prácticamente sería pues esa diferencia, ¿verdad? Que hay entre la magnitud inicial y la magnitud final. Digamos en este caso, ¿verdad? Si es un cambio en la altura, pues sería, lo llamaríamos un DH, ¿verdad? Porque es un cambio en la altura. Y si fuera un cambio en el radio aquí, entonces lo llamaríamos un DR y es un valor, ¿verdad? O sea, digamos que esa pared mide 1 centímetro, entonces el DR pues sería 1 centímetro. Y que si la altura mide 2 centímetros entre el interior y el exterior, pues entonces diríamos que es 2 centímetros, ¿verdad? Entonces de ahí es donde provienen estos valores. ¿Okay? Entonces normalmente si tenemos un problema de aplicación donde queremos saber cuánto material se gasta en un cilindro como este, el material lo constituye toda esta pared, ¿verdad? Entonces nosotros podemos directamente a través del diferencial total encontrar, si recordando que, por ejemplo, el volumen de un cilindro está dado por esta fórmula, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar un diferencial total para ese volumen, ¿verdad? Que es la parcial, ¿ok? Del volumen respecto del radio por el DR, ¿verdad? Por el diferencial del radio, más la parcial del volumen respecto de la altura por el diferencial de la altura. Y así nosotros podríamos saber cuál es el volumen de esa pared, ¿verdad? De todo ese cilindro externo, ¿verdad? De toda la carcasa y cosas como por el estilo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿verdad? Con un cilindro para que ustedes vean, pues, cómo es que funciona esto del diferencial total. Bien, ahí nos dice un envase metálico cerrado tiene forma de cilindro recto, con 6 pulgadas de altura interior, 2 pulgadas de radio interior y 0.1 pulgadas de grosor en la pared. Si el metal cuesta 20 lempiras por pulgada cúbica, ¿cuánto cuesta cada envase? Entonces, este es un problema de aplicación típico de diferencial, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, es un cilindro, ¿verdad? Con tapado, ¿verdad? Un cilindro que, bueno, tiene una pared, obviamente, ahí lo menciona, ¿verdad? Tiene una pared y es tapado, ¿verdad? O sea que la tapa, pues, también forma parte de toda la pared, ¿verdad? Entonces, todo el material para construirlo, ¿verdad? Es todo esto de afuera. Y nos dan, por ejemplo,
nos dan el radio interno, nos dan la altura interna y también nos dan cuánto mide esa pared, ¿verdad? Entonces, viéndolo desde una perspectiva lateral, ustedes podrían pensar, viéndolo desde el lado, que sería de esta forma, ¿verdad? Como un rectángulo, haciéndole un corte, ¿verdad? Sería un rectángulo cuyo radio interno, dice ahí, es 2 pulgadas, cuya altura interna, dice ahí, son 6 pulgadas, y el grosor de la pared es 0.1 pulgadas, y también coincide, pues, como es de la pared, asumimos que también la tapa mide 0.1 pulgadas y el suelo, ¿verdad? La parte inferior también debería medir 0.1 pulgadas, ¿verdad? O sea, porque es el grosor de la pared, ¿verdad? Entonces queremos saber cuánto material o cuál es el volumen de todo este material. Entonces ahí es donde entra el diferencial. Si yo lo hago a través del diferencial, el resultado directamente me va a dar el volumen de esa pared, ¿verdad? Porque es un cambio de un radio de 6 a un radio, pues, perdón, un radio de 2 a un radio de 2.1, ¿verdad? Porque es el radio interior más el grosor. Y también hay un cambio en la altura de 6 a 6.1, a 0.1 más 0.1, que sería 6.2, entonces hay un cambio, ¿verdad? Entonces, analizando el modelo, ¿verdad? Recordemos que el volumen del cilindro está dado por esto, ¿verdad? Es más, lo podemos escribir en términos de una función de dos variables, una función que depende de R y de H como radio y altura, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber cuál es el volumen de esa pared, lo hago a través de un diferencial total, ¿verdad? Que sería un dB, la parcial del volumen respecto del radio, dr, más la parcial del volumen respecto de la altura, dh. ¿Evaluado dónde? Bueno, en los valores iniciales, ¿verdad? Es decir, suponiendo que sea RH 2 y 6, ¿verdad? Radio 2 y altura 6, que son los valores pues con los que inicio, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí pues la parcial de B respecto de R, entonces ustedes se van a la fórmula y derivan respecto de R 2pi RH, ¿verdad? Que evaluado en 2,6 es 2 por pi por 2 por 6, sería 24 pi, ¿verdad? Luego, pues, la parcial de B respecto de la altura, entonces derivo la función respecto a la altura y me queda pi r cuadrado. También evaluado en 2,6 y en este caso, pues, el radio es 2, entonces sería pi por 2 al cuadrado, es 4 pi. Entonces yo tengo los valores de la parcial de B respecto de R y la parcial de B respecto de H. Ahora bien, ¿qué más necesito? De R y de H. ¿Quién es de R? Es el grosor de la pared, ¿verdad? El cambio en el radio, que en este caso aquí está bien claro que es 0.1 pulgada, ¿verdad? ¿Y quién es de H? El cambio en la altura, ¿verdad? Ahora, recuerden que la altura pues viene por dos lados, ¿verdad? Viene arriba y viene abajo. Entonces, es 0.1 aquí más 0.1 arriba, sería 0.2, ¿verdad? 0.2 pulgadas. Entonces, el de H es 0.2 pulgadas. Entonces, ya tengo todo para calcular mi dB, mi diferencial de volumen, ¿verdad? O sea, el tamaño de el volumen de esa pared sería 24 pi, que es la parcial, ¿verdad? Respecto de R, por el de R, que es 0.1, más 4 pi, que es la parcial de B respecto de H, por 0.2. Entonces tendría 2.4 pi, más 0.8 pi, 3.2 pi sería el volumen, ¿verdad? Digamos en este caso pulgadas cúbicas. Ese sería el volumen.
3.2 pi pulgadas cúbicas. Ahora, como me dicen que quieren saber cuánto es el costo del metal, del envase, ¿verdad? Entonces, eso lo que hago es multiplicar 3.2 pi pulgadas cúbicas por los 20 lempiras por pulgada cúbica que me cuesta, ¿verdad? Y sería en este caso 64 pi, ¿verdad? Lempiras. Ese sería el costo de cada lata, ¿verdad? De cada envase. Costo por envase. ¿Verdad? Bueno, eso me lo pedí al final, cuánto era el precio, ¿verdad? Entonces, esa es la aplicación práctica de lo que llamamos nosotros el diferencial total, ¿verdad? El diferencial total nos ayuda en la geometría, pues, a calcular esos cambios, ¿verdad? Esos cambios. En este caso, en volumen, ¿verdad? Pero no necesariamente se limita al volumen. Puede ser al área también. Y en otro tipo de fenómenos, ¿verdad? Si fuera un análisis de un voltaje, puede determinarme un cambio en el voltaje de acuerdo a la función, o un cambio en la temperatura, si es un sistema de intercambio de calor, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la función que me están poniendo a analizar, pues yo puedo analizar lo que sea, cualquier cambio a través del diferencial total y poder determinar cuál es ese cambio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otro, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Este es aplicado a la física, ¿verdad? Como les decía, se utiliza el diferencial total para calcular lo que llaman el error, ¿verdad? En física. Entonces, calcule el error. Bien, entonces este es un problema típico de los laboratorios de física, ¿verdad? Usted allá pues mide las magnitudes y luego pues hay un error del instrumento, hay un error de la incertidumbre, ¿verdad? Entonces todo ese error usted lo suma y lo considera en esta parte que dice aquí, ¿verdad? Un error de 0.1 centímetros, dependiendo de la precisión del instrumento, dependiendo o sea, hay varios factores que eso lo explican en física, ¿verdad? Aquí estamos simplificando y ya decimos el error es tanto, ¿verdad? Entonces queremos saber cuál es ese error total, ¿verdad? En la medición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues nos dice ahí que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces vamos a dibujarlo aquí, un triángulo rectángulo. Entonces nos dicen que ese triángulo, pues, sus catetos miden 6 centímetros y 8 centímetros respectivamente. Y hablan de un error en cada medición, ¿verdad? Eso significa que aquí hay un pequeño error, ¿verdad? De medición por instrumento y por cualquier otra razón. En cada una dice de 0.1 centímetro. Ese sería nuestro diferencial, ¿verdad? Entonces llamemos a este lado A este cateto A y a este cateto B, ¿verdad? Entonces nos piden determinar el área, ¿verdad? El error en el área, ¿verdad? Entonces el error en el área es el diferencial total que hay debido a ese error, ¿verdad? En la medición. Entonces recordemos que el área de un triángulo pues es un medio de la base, que en este caso es B, por la altura que en este caso es A, ¿verdad?
Esa es la fórmula del área. O dicho en términos de una función B, A, ¿verdad? Un medio de B por A. Entonces, el error es el diferencial total de área, ¿verdad? Es igual, que sería entonces la parcial del área respecto de la base por el de B, más la parcial del área respecto de la altura por el de A. Entonces, si nos vamos a la función parcial de, obviamente evaluados en 8,6, ¿verdad? O sea, B, A. Esto de aquí, entonces, tenemos la parcial del área respecto de la base, entonces usted aquí pues deriva, ¿verdad? Respecto a B, y le queda un medio de A, evaluado en 8,6, es un medio por 6 es igual a 3. Luego pues la parcial de A respecto del área respecto de A es un medio ahora de B, siempre evaluada en 8,6, sería un medio por B, que es, en este caso es 8, sería 4. Okay, esas son las parciales. Y ahora, el dB y el dA, en este caso, como les digo, es ese error de medición, ¿verdad? Que en ambos casos coincide. Entonces, dA es igual a dB, en este caso, ¿verdad? Es igual a 0.1 centímetros. Entonces, el error finalmente, pues sería, siguiendo esta fórmula, parcial de A respecto de B evaluada en el punto es 3 por dB, que es 0.1, más parcial de A respecto de, parcial de área respecto de A, de la altura, ¿verdad? Que quedó 4, por el de A, que en este caso también es 0.1. Entonces el error es 0.3 más 0.4 igual a 0.7 centímetros, ¿verdad? Entonces, nuestro error de medición, ¿verdad? Nuestro error de medición en ese centímetros cuadrados, ¿verdad? Porque es el área, ¿verdad? Nosotros podemos decir que el área pues sería un medio de 6 por 8, ¿verdad? Que es 24, 6 por 8, 48, entre los 24 centímetros cuadrados. Entonces el área mide 24 centímetros cuadrados, más menos, ¿verdad? 0.7 centímetros cuadrados, que es el error de medición, ¿verdad? El error de medición. O sea que ahí tenemos un pequeño errorcito, ¿verdad? Que, bueno, en física dicen que un error que represente más del 10% del cálculo es inaceptable, ¿verdad? En este caso representa menos del 10%, ¿verdad? Entonces es un error bastante pequeñito, pero existe, ¿verdad? Y nos lo piden casi siempre en física, nos piden calcular, pues, ese error, ¿verdad? Introducido, como les digo, por el instrumento, por la incertidumbre, etcétera, ¿verdad? ¿Preguntas? Lick, este más o menos puede ser, midió más o menos el error. Eso quiere Sí, decir. sí, o sea, en realidad, pues aquí quizás me hizo falta aclararlo, ¿verdad? O sea, cuando uno trabaja, sobre todo en física, le dicen el error del instrumento de más menos 0.1, dice. O sea que hay un pequeño ahí, ¿verdad? Que eso se debe, pues, a las condiciones de medición, temperatura, presión, varias cosas que influyen ahí, ¿verdad? Entonces se considera como un intervalo más que todo, ¿verdad? Entonces, cuando aquí le digo más o menos, significa que en realidad el área fluctúa entre 23.3 y 24.7, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo ahí en pocas palabras, ¿verdad? Esa es el área real que fluctúa, ¿verdad? No es tan exacta porque como hablamos de que hay un error, ¿verdad? En la medición, siempre presente en toda medición, ¿verdad? Bueno. El diferencial siempre lo van a dar. ¿Perdón? Es que en los dos ejercicios que los he dado, como el DDR, como el DDB, es el error, ¿va? Entonces, ese error siempre lo van a dar o... Hay que dárselo, sí. Ah, bueno. Para lo que si le están preguntando error o si le están preguntando cambio, pues le tienen que decir cuánto es el cambio, ¿verdad? Cuánto más grande es o cuánto más pequeño. Y ese es el de R, de H, de o lo que sea, pues.
sea, si usted le dicen, por ejemplo, una junta se calentó y se expandió 1 centímetro, entonces ese cambio es el de R o el de H o el de L o lo que sea, ¿verdad? El de X, el de Y, dependiendo de cómo esté dada la fórmula, ¿verdad? O si le dicen un metal se encogió 0.001 milímetros, entonces ese es su diferencial ahí, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas? Ok. Vamos a entrarle ahora a la parte de valores extremos. Y después de eso, pues ya nos quedaría como para entrarle a lo que es la última aplicación que vamos a ver, que es la de optimización, ¿verdad? Entonces hoy, en la siguiente media hora, vamos a hablar de los valores, cómo calcular los extremos, ¿verdad? De una función. Y luego el lunes, pues nos vamos ya directamente a lo que es la optimización, máximos y mínimos. Entonces vamos a desconectar y nos reconectamos en un ratito. Bien, me costó reconectarme realmente. Tengo un poquito de problemas con internet. Bien. El último, bueno, en realidad pues todo va incluido aquí, ¿verdad? Pero digamos que esta es la introducción al tema de optimización. Antes tenemos que hablar de extremos, ¿verdad? Bueno, ya sabemos del cálculo 1 que los valores extremos es donde la derivada, ¿verdad? La derivada de la función era igual a 0, ¿verdad? O lo llamábamos también puntos críticos. Entonces, lo interesante de esos puntos críticos es que ahí era donde nosotros encontrábamos los máximos y mínimos de la función, que es lo que normalmente nos preguntan cuando estamos haciendo un problema de optimización. Entonces, en cálculo en n variables, ¿verdad? Ocurre algo similar, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar los extremos, ¿verdad? Ya sea absolutos y relativos de una función, que es donde pues las derivadas parciales se vuelven cero, ¿verdad? Específicamente, el punto donde la primera derivada parcial, o mejor dicho, donde ocurre esto, mejor dicho, ¿verdad? En ese punto, x sub 0 y y sub 0, nosotros tenemos un extremo, ¿verdad? Que puede ser relativo o puede ser absoluto, ¿verdad? Pero en este punto, lo más importante es poder identificar ese valor extremo, ¿verdad? Entonces, a diferencia de cálculo, donde solo era pues la primera derivada, aquí pues estamos hablando tanto de la primera derivada parcial respecto de x y la primera derivada parcial respecto de y, donde ambas derivadas se hacen cero. Entonces, en ese punto, ¿verdad? Tenemos un extremo, ¿verdad? Absoluto o relativo. O bien, esa es una posibilidad. La otra es que, donde no existen, ¿verdad? Las primeras derivadas parciales. Entonces, ahí posiblemente también haya un valor extremo, ¿verdad? Ahora, ojo, y esto también en cálculo 1 es válido, ¿verdad? Puede ser que de aquí podemos nosotros sacar posiblemente el máximo o el mínimo, ¿verdad? Que también, pues en cálculo 1 lo hacíamos. Sin embargo, en funciones en n variables hay una tercera posibilidad que es lo que llamamos un punto de silla, ¿verdad? Que eso lo vamos a discutir, pues, en la próxima clase, ¿verdad? Pero lo primero, como les digo, es encontrar dónde están ubicados los valores extremos, ¿verdad? Y esos, pues, están ubicados donde las primeras derivadas parciales se vuelven cero, ¿verdad? Entonces, ya en la práctica, si yo quiero conocer los extremos,
Ojo, y estoy hablando solo de extremos, ¿verdad? No estoy hablando ni de máximos, ni de mínimos, ni de nada más, ¿verdad? Solo de valores extremos. Entonces, normalmente me dan una función, ¿verdad? Me piden que encuentre los valores extremos. Entonces yo me apego a eso, ¿verdad? Que la primera derivada parcial tanto de x como de y, que es la otra variable, deben ser igual a 0. Entonces, voy a derivar, ¿verdad? Primero respecto de x me queda 6 menos 2x. Y el valor extremo es donde esa primera derivada parcial es igual a 0. Igual pasa con y. Hace menos 4 menos 4y. Derivando parcialmente, ¿verdad? También igual a 0, donde se hace 0. Entonces, ¿cómo hago para determinar el valor, ese valor extremo, ese x sub 0, y sub 0, donde está el extremo? Bien, en este caso es sencillo, porque las dos ecuaciones me quedaron en una variable, ¿verdad? Entonces simplemente yo despejo para la variable en cuestión. Por ejemplo, aquí tendría yo que x es igual a 3, y en este otro caso tendría que y es igual a negativo 1. Entonces, mi extremo, ¿verdad? Mi valor extremo es en 3, negativo 1, ¿verdad? Ese es mi valor extremo. Y obviamente no estoy diciendo si es máximo o es mínimo, ¿verdad? Simplemente pues es un valor extremo, ¿verdad? Es donde las primeras derivadas parciales se vuelven 0, ¿verdad? En la siguiente clase pues averiguaremos si ese es un máximo, es un mínimo o es un punto de silla, ¿verdad? Y ya de ahí ya podemos pues responder a preguntas de optimización, ¿verdad? Entonces, pero lo primero es esto, encontrar dónde las primeras derivadas parciales se vuelven 0, que es en el punto 3, negativo 1, ¿verdad? ¿Preguntas? Con tres variables se hace el sistema de ecuaciones, no ecuaciones. Sí, cuando puede ocurrir que tengan, que aquí les queden términos de dos variables, ¿verdad? Eso es posible. Entonces, en esos casos, se procede a resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Se procede a encontrar quién es X y quién es Y. Todas igualadas a 0. ¿Ah? Todas Igualadas. igualadas a 0. Sí. Bueno, vamos a hacer uno, de hecho, ahorita, ¿verdad? Misma pregunta, encontrar los extremos. Vamos a ver. Este no va a funcionar. Ah, sí, este va a funcionar. Lee, usted dijo que los valores extremos eran valor mínimo, valor máximo y punto de silla. Sí. Pero ¿para qué me serviría específicamente sacar este valor extremo? Ahorita solo es el procedimiento intermedio. ¿Ok? En la otra clase vamos a ver la regla de decisión para saber si es máximo, mínimo o punto silla. Y eso viene dado porque a usted le van a decir, por ejemplo, esta función representa el costo de material de una caja, por ejemplo. ¿Ok? Entonces a usted le dicen, encuentre el costo mínimo o los valores de X y Y, que pueden ser las dimensiones, ¿verdad? O costo de material, que me da el costo mínimo. Entonces usted hace todo esto y luego usted con la regla de decisión va a determinar si el que tiene ahí es máximo, mínimo o punto silla. Lo ideal sería que le diera mínimo, ¿verdad? Y así usted dice, bueno, para estos valores de X y Y, el costo va a ser mínimo, ¿verdad? Y ahí está minimizando, está optimizando la función, ¿verdad? Ahorita solo es un paso intermedio. El lunes ya vamos a ver cómo va aplicado, ¿verdad? Al tema fundamental que es la optimización, ¿verdad? Bien, en esta misma pregunta, ¿verdad? Encontrar
el extremo o los extremos. Entonces, pues, derivan respecto de x queda y menos 2x menos 2 igual a 0. Y la parcial respecto de y va a quedar x menos 2y menos 2 también igual a 0. Entonces aquí es un poco diferente porque, vean ustedes, en mis ecuaciones me quedaron x y y en ambas, ¿verdad? Entonces, aquí procedo a resolver el sistema que en este caso es lineal, pero podría ser de otro tipo, ¿verdad? Podría ser un sistema con términos cuadráticos, ¿verdad? Perfectamente. Y tendríamos que utilizar algún método visto en álgebra para resolverlo. En este caso, pues como es de dos variables lineales, entonces yo lo que hago es escribirlo como un sistema de ecuaciones lineales. Y lo resuelvo por cualquier método que ustedes consideren conveniente, ¿verdad? Ya sea sustitución, eliminación, regla de Kramer, si les gusta las matrices, ¿verdad? Qué sé yo. Yo lo voy a hacer por medio de eliminación, ¿verdad? Entonces vean que aquí ya encontré yo que 3y es igual a negativo 6, de lo cual deduzco que y sería igual a negativo 2. Y luego, pues si y es igual a negativo 2, tomo aquí esta, sustituyo y. X más 4 igual a 2, x igual a 2 menos 4, x igual también a negativo 2. Entonces ahí encontré quién es x y quién es y. Entonces mi extremo es el punto menos 2, menos 2, ¿verdad? Por ahora, hasta ahí me quedo, ¿verdad? Ya el lunes hablaremos de cómo averiguar si ese es máximo, mínimo o punto silla, ¿verdad? ¿Preguntas? Bueno, lo dejamos aquí por hoy, ¿verdad? Y seguimos el lunes. Very